Decía el doctor Mario Valdés, analista internacional, que es importante la perspectiva del derecho penal, porque hay crímenes que muchas veces los estados no sancionan o no los tipifican, pero el derecho penal internacional puede hacerlo. Claro, los tribunales internacionales han cumplido sus funciones y se han ido creando en la medida en que se van presentando las situaciones, y por eso hay tribunales, además de la Corte Penal Internacional, están los tribunales ad hoc que se crean concretamente para investigar y si hay que sancionar lo que haya, que la decisión que se tome, se crea ese tribunal. Y en el caso nuestro de América Latina, el planteamiento de la creación de un tribunal penal internacional es porque en nuestra América, además, que cuando se cometen los crímenes internacionales, entonces nosotros vemos lo que tarda el proceso en ir a los Países Bajos, a La Haya, presentar la denuncia y toda esta cosa. Entonces, las pruebas, los testimonios, la verdad que pasa, el tiempo que pasa, la verdad que huye. Nosotros, si prospera, y debería en algún momento prosperar, la creación de ese tribunal, entonces todas las capitales de la República, pues Caracas, Bogotá, Buenos Aires, tendrían un fiscal especial para que ese fiscal especial entonces recoja las pruebas, pueda verificar si existen elementos de convicción, que puedan convencer y que realmente los hechos estén plasmados allí para poder transmitirlo al tribunal encargado de verificar todo ello y no lo que sucede hoy. Hoy nosotros tenemos y vemos cómo pasan tantas cosas que no se denuncian precisamente porque prácticamente se quedan impunes, no hay dónde ir. Sin embargo, que un tribunal acá en nuestra América pues sería autónomo, tendría su sede propia, podría ser en cualquiera de los países de América Latina y podría cumplir incluso con todas las formalidades de la Corte Penal Internacional, pero además de eso, de los 4 crímenes internacionales que contempla el Estatuto de Roma, nosotros aquí tendríamos uno muy grave, por ejemplo, que no está contemplado en el Estatuto de Roma, como es la droga, el crimen de la droga. El narcotráfico. El narcotráfico. El terrorismo tampoco está aquí. No está el narcotráfico, no está el terrorismo y la corrupción, pero tampoco están los crímenes ecológicos. Entonces, dentro de esos tres crímenes internacionales que contemplan un conjunto de países, la corrupción, por ejemplo, mira lo que usted pasó con el caso de Odebrecht. En el caso de Odebrecht hay 14 países involucrados, eso es una red internacional de corrupción. Además, creo que usted decía que en África hay una experiencia del continente africano con un tribunal penal en esa dirección regional. Ellos han impulsado, porque ¿qué sucede allí? Que como ellos han sido muy afectados con los temas de la Corte Penal Internacional, cuando revisamos las estadísticas de la Corte Penal Internacional y de su Estatuto de Roma, encontramos que la mayoría de los juicios que existen allí son juicios precisamente de los presidentes y de ciudadanos de África. Entonces, ellos evidentemente han dicho, así como lo estamos pensando nosotros, es necesario entonces crear nuestra propia corte para que nuestra corte juzgue pues a estos transgresores de las leyes. Ahora, ¿no sería necesario también en ese caso formar jueces, no solamente para lo nacional, sino lo internacional? Porque hay que ver la responsabilidad inmensa de los jueces, por ejemplo, los de la Corte Penal Internacional o la Corte Integral de Justicia, el decidir sobre cuestiones fundamentales de un Estado. Pero sí, yo creo que en Venezuela en gran medida los jueces se han ido preparando y hay que crear más instancias de preparación para que puedan ellos doctorarse, los fiscales y todo, incluso los abogados, la mayoría de los abogados. Yo que nosotros estamos siempre haciendo cosas, yo le vivo diciendo a los jóvenes y a los mayores que es necesario hacer maestría, hacer cursos, hacer posgrado, porque eso precisamente va en la formación, primero en la cultura general, en la formación del hombre, en la formación profesional, para que pueda tener un buen desempeño en cada uno de los roles. Los jueces de los tribunales penales internacionales, evidentemente, que tienen que ser unos hombres probos, tienen que ser unos individuos catalogados de las universidades, de las Cortes Supremas de Justicia de los distintos países de América Latina. Tiene que ser una cosa ejemplarizante, de tal manera que cuando se tomen decisiones, que cuando se hagan investigaciones, puedan tener la credibilidad que esto requiere. Un fiscal, por ejemplo, de una Corte Penal Internacional de esta naturaleza, no puede ser, a mí me da mucha tristeza lo que está pasando, por ejemplo, con el fiscal Karim Khan, un hombre de esa estatura,
sí deja mucho que decir. Entonces, allí hay que ver la calidad humana del individuo, su comportamiento, su forma moral, su actuación, su vida toda, tiene que ser perfectamente analizada. Por cierto, terminando, no quiero dejar en el aire una pregunta importante. México es uno de los pocos países que está eligiendo jueces por elección popular. Es decir, los partidos políticos postulan jueces, pero hay mucha gente que critica eso de dejar el nombramiento de jueces a un veredicto popular por esa responsabilidad tan grande que tiene un juez. Eso hay que verlo con mucho cuidado. Yo soy de los que cree que eso que sea el pueblo quien lo haga, que lo hagan los partidos políticos, eso puede ser un clientelismo, eso puede ser una desvirtuación, eso puede ser de repente algo que atenta contra el estamento jurídico y que atenta contra la vida de la gente, porque entonces estamos eligiendo allí a un conjunto de hombres y mujeres que no son probos, que no están formados, que no tienen la capacidad jurídica ni la capacidad profesional, y además hay que ver también quiénes son, porque entonces cuando meten una lista, vamos a elegir, entonces bueno, eligen a cualquiera, ¿y qué es eso? Eso no es así, eso no es una rifa donde la gente es un biombo, no. Ahí hay que buscar los mejores. Aquí hay que acabar con el populismo, aquí hay que acabar con esa manera pedestre de hacer las cosas. Aquí hay que ir a la meritocracia, aquí hay que respetar a los individuos que se han formado. Claro. Aquí no puede ser que cualquier individuo entonces se para y dice cosas, ¿no? ¿Qué es eso? La gente que estudien. Pareciera que... Hay países donde los diputados tienen que ser universitarios con formación, porque si están haciendo leyes, tienen que saber más que mucha gente. Y en el caso de los jueces hay que ver lo que es dejar que los jueces lo elija el pueblo, la deformación que puede haber. Por eso en América Latina sigue vigente el que sean escogidos por mayorías parlamentarias o por personalidades de alto moral. Sí, yo sí creo que hay que buscar mecanismos que permitan. A lo mejor puede haber una victura, a lo mejor puede haber algo. Sí, pero hay que hacerlo, pero lo que no puede ser es que eso se haga de una forma así. Yo, por ejemplo, critico lo que se está haciendo en México. Claro. Yo se lo dije en estos días a un rector de una universidad con quien tuve unas conversaciones, precisamente sobre el tema del Tribunal Penal Internacional, porque tiene muchos intereses. Creo que debo ir a México en algún momento a conversar con ellos, y les decía que a mí me parecía una aberración lo que estaban haciendo allí. Lo estaban haciendo allí porque no puede ser que los jueces sean electos, pero imagínese usted que, por ejemplo, entonces el narcotráfico llega después y va a financiar los jueces en Sinaloa y en todas estas ciudades mexicanas donde el narcotráfico manda, donde ponen fiscales, donde ponen los gobernadores. Pero si lo vemos a diario, no estamos inventando nada. Pero entonces también los vamos a dejar que ellos cojan los jueces, no puede ser. Bueno, ese es un tema que vamos a hablar en otra oportunidad porque es nuevo en América Latina y exige una reforma constitucional como la de México. Pero además hay que ir hacia la democracia que llamaban los franceses, la democracia cognitiva. Más allá de la participativa y la representativa, tienen que ser los mejores. La aristocracia del cerebro, del pensamiento, de la formación, es importante en la conducción de un pueblo. El mérito de los hombres y las mujeres. Bueno, gracias, Mario. Eso hay que reconocerlo. Gracias, Mario Valdés, analista internacional. Seguimos ahora, pero con un tema también que tiene que ver con el derecho, como es la inteligencia artificial, que estamos ya viviendo en ese mundo que va a transformar totalmente a la sociedad y que necesita jueces, abogados y derecho internacional. Ya regresamos con ello.